RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, director de Foro. ¿Dónde están los aviones de papel? Lo hacemos todas las semanas sobre de los más. Sonando la música por... Hello. Buenas, sí, aquí estamos de nuevo, les decía, buenos días a todos, les habla Gonzalo Imiob Santomé, director, vicepresidente de Foro Penal, aquí en este espacio que nos cede todas las semanas, RCR 750 AM, para hablar de la realidad, de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Les saludo de parte de, no solamente de mía, sino de todos los voluntarios y activistas, defensores activos del Foro Penal, que están, bueno, las 24 horas del día, los 365 días del año, pendientes pues de recibir pues sus denuncias, sus solicitudes de asistencia legal gratuita en materia de violaciones a los derechos humanos. También les saludo en nombre de la emisora, de la Dirección General de Jaime Nestares, de la Producción General de Willy Zarcaya, de la producción de este espacio, nuestra querida Catherine Manzano, y bueno, y les repito, en nombre propio, Gonzalo Imiob Santomé, director, vicepresidente de Foro Penal. Bueno, hoy vamos a tener un programa interesante, vamos a hablar de dos situaciones que nos tienen particularmente preocupados en este momento. La primera tiene que ver con la situación de los derechos de los pueblos indígenas, de quienes integran las etnias indígenas de nuestro país. Vamos a hablar con nuestro coordinador general de pueblos indígenas, el abogado Olnar Ortiz, para que nos ponga un poco al tanto de cuál es la situación hasta ahora, qué ha pasado, por ejemplo, con este asesinato de 4 indígenas Yanomami que se dio hace ya unos meses aquí en nuestro país, qué ha pasado con las demás causas que involucran los derechos de los indígenas, con el caso de Cumaracapay, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de esa situación. Siempre es bueno tenerla bajo la lupa, siempre es bueno tenerla presente, porque recordemos que en nuestro país, lamentablemente, la comunicación con esos lugares remotos no es la más adecuada, no es la que mejor funciona, y es pues difícil a veces tomar nota y ocuparse pues de las situaciones que tienen lugar en esos sitios tan remotos de nuestro país. Y también vamos a hablar con nuestra coordinadora de Caracas, la abogada Estefanía Migliorini, sobre esta nueva racia, esta nueva persecución que se está instaurando, que ha desencadenado pues en una nueva ola de detenciones contra miembros de partidos políticos, concretamente del Partido Bandera Roja. Vamos a hablar también de la persecución contra sindicalistas, vamos a hablar también contra la persecución, o sobre, mejor dicho, la persecución de activistas, trabajadores humanitarios que se han visto criminalizados recientemente, y muchos de ellos, por cierto, han sido ya formalmente privados de su libertad por un tribunal. Estefanía Migliorini estuvo en esa en esa audiencia reciente con nuestro coordinador de Carabobo, además director adjunto al Foro Penal, Luis Armando Betancurí. Estefanía pues nos va a contar un poco de qué se trata, por dónde van los tiros de esta nueva persecución. Por supuesto, al final del programa hablaremos un poco de cómo está la situación general de la represión, en qué se ha incrementado, cómo está esta represión selectiva que se está dando en nuestro país ahora directamente contra estos bloques de personas, ¿no? Contra los que se instaura primero, como siempre ocurre, una especie de narrativa dirigida a hacerlos ver, a mostrarlos
como criminales para luego, bueno, utilizar todo el poder de la fiscalía, de los tribunales, de las fuerzas de seguridad para neutralizarlos a través de la imposición de medidas como, por ejemplo, la detención preventiva, que lamentablemente en nuestro país, esto lo he dicho muchas veces, pero siempre está, nunca está de más olvidarlo, en nuestro país la detención preventiva se ha convertido en una especie de castigo, de sanción anticipada, es decir, a las personas se las mantiene presas de manera preventiva, lo pongo entre comillas, de manera indefinida, de forma indefinida, básicamente cumpliendo una condena que no tienen todavía. Es decir, mientras son procesados, mientras tienen derecho a ser tenidos y tratados como inocentes, pues se les mantiene presos, sin importar que verdaderamente el proceso penal debería servir para otra cosa. El proceso penal debería servir para, de alguna forma, determinar la verdad de los hechos por las vías jurídicas, no para, o no como, mejor dicho, una herramienta de intolerancia, una herramienta de persecución arbitraria contra las personas que se atreven a alzar la voz, por ejemplo, por las graves carencias que estamos viviendo en materia de servicios públicos, por la grave situación salarial, por ejemplo, por la que atraviesan los maestros, las enfermeras y en general los servidores públicos, quienes prestan servicios públicos en nuestro país. De todo esto, pues, vamos a hablar. Estoy esperando ya que la producción, pues, me diga si pudimos contactar ya a algunos de nuestros dos invitados para conversar sobre este tema. En términos generales, ¿qué ha pasado? Bueno, particularmente desde los primeros días del mes de julio, comenzaron una serie de allanamientos, una serie de capturas de personas que originalmente al principio parecían estar solo vinculadas al partido Bandera Roja. Entre ellos, por ejemplo, destaca Alcides Bracho, que es uno de sus dirigentes más importantes. Pero luego nos dimos cuenta de que esa persecución no solamente los abarcaba a ellos, sino abarcaba a líderes sindicales, a trabajadores humanitarios, que básicamente se han ocupado de monitorear y de incluso participar dentro de lo que es el desempeño legal de sus funciones en protestas que han tenido lugar a lo largo de todo el país en diferentes localidades para reclamar pues los derechos, el respeto a los derechos de diferentes grupos de nuestra nación, entre ellos, por ejemplo, el magisterio, las enfermeras, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, uno se da cuenta de que ahora pues hay nuevos enemigos, y lo pongo así entre comillas, ¿no? Nuevos enemigos contra los que se dirige esta persecución. Entiendo que ya tenemos uno de nuestros invitados en línea. Hola, buenos días. ¿Qué más, Gonzalo? Hola, es Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal. Hola, Olnar, ¿cómo estás? Mira, quería hablar contigo, quiero que nos pongas un poco en autos y que de alguna manera nos actualices sobre cómo está la situación de la defensa de los derechos de nuestros pueblos originarios, ¿ok? Entiendo que ahora, por cierto, tuviste una participación muy meritoria, muy exitosa en Ginebra, donde estuviste hablando pues precisamente de esta situación. Quiero que nos hagas un breve resumen de cómo está la situación de los pueblos indígenas en este momento y en qué hemos avanzado y en qué todavía lamentablemente estamos estancados. Bueno, Gonzalo, como tú lo has dicho ahorita, vengo llegando de lo que es el mecanismo de expertos de pueblos indígenas de Naciones Unidas. Es el segundo sesión más importante que se hace para pueblos indígenas del mundo y donde discutimos todos los temas más relevantes para que los estados miembros de Naciones Unidas lo tomen en cuenta. Es más, aquí se crean también políticas públicas dirigidas a los estados para, en este caso, sean tomados en cuenta nuestras comunidades, nuestros pueblos, incluso nuestras naciones, dependiendo de acuerdo en los países en que se conformen. Ahora bien, la participación que yo tuve en el mecanismo fueron 3, donde tuve la oportunidad de denunciar no solamente los casos que estamos llevando actualmente como Foro Penal, como es el caso de Cumaracapay, sino también los otros casos, como fue el caso reciente de nuestro hermano Wotoja en el estado de Amazonas, Virgilio Trujillo, y también en el caso tuve una participación como apoyando a todas las mujeres indígenas que han sido asesinadas lastimosamente por parte del Estado venezolano y que a la fecha no tienen todavía justicia, ni siquiera tienen una investigación. En este caso menciono, por nombrar un solo caso,
que es el caso también de Cumaracapá y de Zoraida Rodríguez. Recordemos que ella falleció el 22 de febrero del 2019, cuando la famosa entrada de la ayuda humanitaria en Cumaracapá en manos del ejército venezolano, y que hasta la fecha todavía no se ha hecho una investigación, no solamente en el caso, ni siquiera tampoco en el caso de ella como víctima, como mujer indígena. Entonces todo esto lo estuvimos actualizando, denunciando, y lo que te puedo decir que a la fecha en el mundo todavía nosotros peleamos nuestros derechos, pero en el caso venezolano peleamos por el respeto de nuestros derechos. Tenemos una constitución, tenemos una ley, tenemos, mejor dicho, muchísimas leyes, pero ninguna son respetadas por el Estado venezolano, y básicamente todo lo que tú escuchas en referencia a los pueblos indígenas del mundo es eso. Uno es el reconocimiento, otros en el caso como Venezuela, que tienen los es el reconocimiento por parte del Estado para que no se viole el ejercicio libre del derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Mira, Olnar, bueno, vamos un poco caso por caso. ¿Cómo estamos en la situación de Cumaracapay? ¿Qué avances hemos tenido en la situación de Cumaracapay? Bueno, el caso de Cumaracapay, este caso lo estamos llevando junto con la Fundación Robert Kennedy Human Rights Watch. Estamos en la segunda fase, ya pasamos la primera, es decir, fue admitido, se le dio al Estado venezolano para que respondiera, no hizo respuesta a este caso. Nosotros estamos ahorita por actualizar, tenemos hasta el mes de agosto para actualizar en lo que se refiere al caso de Cumaracapay. Recordemos que eso fue, como lo decía, en el 2019 con la entrada de la ayuda humanitaria, donde al principio fallecieron 7 personas y que posteriormente, un año luego, falleció la 8ª víctima, producto de las balas que recibió por parte del ejército venezolano. ¿Te refieres, cuando dices que estamos ya en la segunda fase, te refieres a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es así, ¿verdad? Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque recordemos que llegaremos hasta ahí porque Venezuela denunció lo que es la Corte Interamericana. Sin embargo, es un caso muy importante que ya también se puede vislumbrar en lo que es la palestra internacional, y lo que se refiere también incluso en otras instancias internacionales, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Mira, entonces en el caso de Cumaracapay, las investigaciones nacionales, locales, no han avanzado entonces significativamente. Eso es lo que deduzco yo de lo que me estás diciendo. Correcto. Yo tuve la oportunidad de conversar con la auxiliar de la fiscal indígena nacional, e incluso en la misma comunidad, y me decía que todavía no había avance con respecto a este caso de Cumaracapay. De igual modo, tampoco hay con el resto de los casos. Mira, entonces, no solamente no se ha investigado a quienes fueron los ejecutores materiales pues, de estas situaciones, de estas violaciones graves a los derechos humanos, sino tampoco se ha indagado con respecto a la cadena de mando, ¿no? Es decir, nadie ha asumido la responsabilidad del hecho desde esas instancias superiores, que en todo caso son las que imparten las órdenes, son las que dan las instrucciones para que, por ejemplo, la Fuerza Armada proceda de una determinada manera. Es así, ¿no? Sí, de hecho nosotros cuando hicimos la denuncia hicimos lo que estás diciendo, lo que es la ejecución de mando. Sin embargo, todavía al Estado no responder, evidentemente, esto es la denuncia que nosotros tenemos, y que el Estado tiene el deber de responder y dar respuesta a estas denuncias que nosotros hicimos en su momento y que ahora estamos actualizando. Está bien. Mira, Olnar, bueno, lamentablemente tendremos que seguir así, ¿no? Apoyándonos en las instancias internacionales, porque en Venezuela en este tipo de situaciones pues es difícil que se haga justicia. Vamos a hablar ahora entonces de nuestros hermanos Yanomami. Olnar, ¿en qué estado está esa situación? No, este sí es mucho más grave aún. Lo decíamos no solamente en el mecanismo, tuvimos la oportunidad de hablarlo la primera vez en el foro permanente que se dio en mayo de este mismo año, y que también tuve la oportunidad de acudir. Lo hablé directamente con el relator de pueblos indígenas, Francisco Cali. Este caso, como te digo, es un caso que
está más grave. ¿Por qué? Porque el único testigo clave, que es Borges Sifonte, un menor de edad de 16 años, no hablante del idioma castellano, solamente habla su idioma ancestral, él está en calidad de paciente. Más sin embargo, esa calidad es cuestionada en virtud de que su forma o el tratamiento que se le da por parte del Hospital Militar Carlos Arvelo, y quienes nos descubrimos ya luego que quienes los mantienen de esta manera es el Ministerio de Pueblos Indígenas, está prácticamente retenido de manera arbitraria. A él no se le permite visita, a él no se le permite salir de la habitación. Incluso su mamá, Zenoya Silva, que creo que algunos habrán podido ver todo el relato que hicimos para salir de Puerto Ayacucho, ella fue amenazada antes de salir de Puerto Ayacucho y hacer la denuncia, en este caso por no ver su hijo, que tenía para ese momento 94 días, y ella fue amenazada por su propio jefe, porque ella es enfermera de lo que es el Plan Salud Yanomami. Este es un programa que se crea de la masacre de Hashimú del año 1993, cuando garimpeiro hicieron una masacre en esta comunidad en el estado Amazonas, y donde el Estado venezolano llegó a un acuerdo amistoso y que fue aprobado por la OEA, y que casualmente ese mismo 20 de marzo del 2022 estaba celebrándose 10 años, y fue cuando hubo la masacre de lo que es lo que corresponde a lo que ahora llamamos el caso de los Yanomamis, donde fallecieron, de Parimabé, donde fallecieron 4 indígenas, entre ellos una mujer indígena también. Entonces, este caso, como te digo, fue denunciado ante el ex, porque lo que tengo entendido que el que era fiscal superior, Giancarlo Di Grazia, fue removido del cargo, no sé si por la misma situación de habernos recibido o por creo que perdimos lo que sabemos es que aparentemente él fue removido de su cargo, y que luego de esto nosotros vinimos a Caracas y duramos 9 horas para que Zenoya pudiese ver a su hijo, donde nosotros denunciamos dentro del mismo hospital que a ella no se le podía violar su derecho como madre de ver a su hijo, y mucho más cuando él era menor de edad, y donde luego, después de casi 5 horas, se nos autoriza para poderlo ver por las autoridades militares. Tuvimos que esperar 4 horas más al personal del Ministerio de Pueblos Indígenas para que ellos se apersonaran y pudieran entrar. Y Zenoya a la final logró ver a su hijo custodiada por 3 militares y 2 personas del Ministerio de Pueblos Indígenas. Incluso a mí, siendo su representante legal, tanto de Zenoya como de Borges Sifonte, no se me permitió la visita. Oye, está muy grave eso, porque si no hay nada que ocultar, pues, ¿qué se oculta? ¿A qué se le teme? Eso es bastante grave, Olnar. Y en cuanto a las investigaciones nacionales, me comentabas antes, pero quiero reafirmarlo, no se ha avanzado entonces significativamente ni en la investigación de los autores materiales, ni en quienes pudieran estar involucrados allí en la cadena de mando. ¿Eso es verdad? Exactamente, todavía no, a esta fecha no se ha hecho ningún tipo de investigación, no hay personas aprehendidas. Nosotros en la denuncia evidentemente colocamos a los que estaban de manera directa en el atentado contra los hermanos Yanomami. La transmisión de mando no la hicimos, puesto que en un principio se decía que era la Guardia Nacional, luego se entendió que esto era un puesto de la Fuerza Armada Aérea que tiene 1 año, porque este era un puesto que anteriormente era del Ejército y hace 1 año ahora forma parte de lo que es la Fuerza Aérea. Entonces, una situación que era medio compleja al principio, pero que se fue deslumbrando en el camino, pero que a la final todavía no hay persona aprendida, a pesar, y esto lo puedo decir de manera pública y como no con los hechos en la mano, pero sí cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el Ministerio Público, hubo orden de aprehensión, y es por ellos que cuando en su momento
este caso estaba bien sonado a nivel nacional, porque nuestros hermanos Yanomami, de acuerdo a su uso y costumbre, su cosmovisión, solicitaban justicia. El acuerdo que se llegó en este momento era de que ellos, una vez que... Olnar, creo que te perdimos. Creo que se nos cayó Olnar, no lo escucho. Bueno, fíjense, mientras retomamos la comunicación con Olnar, ya estamos hablando de 2 de los 3 casos que yo quería comentar el día de hoy. Y fíjense que todos tienen una constante, ¿no? La constante es que las investigaciones locales no avanzan. Tan sencillo que sería, sencillamente o fácilmente determinar quiénes estuvieron involucrados en los hechos y por lo menos investigarlos. Porque es muy sencillo saber quiénes están apostados allí, quienes dispararon o no dispararon sus armas orgánicas, sus armas de reglamento, quienes incluso en algunas situaciones, por ejemplo en el caso de Cumaracapay, aparecen los efectivos militares en video, determinar quiénes son esos efectivos militares y cuál fue la intervención, la participación que ellos pudieron haber tenido en esos hechos. Eso es muy sencillo hacerlo, eso no se necesita ser particularmente experto en criminalística ni en investigaciones como para más o menos adelantar una línea base de investigación. Y con respecto a las cadenas de mando, todo el mundo sabe, porque eso tiene que conocerlo el Estado, quiénes son los que mandan en esas instituciones militares y si dan o no dan órdenes van eventualmente involucrar violaciones a los derechos humanos. Eso es muy sencillo de hacer. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuál es el sentido de no hacerlo? Incluso nosotros en el Foro Penal muchas veces nos hemos puesto a la orden para colaborar con la presentación de los testigos. Al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero, y que le cae a Venezuela casi que del cielo, por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa, que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana,
usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, aquí estamos de regreso. Tenemos un pequeño problemita técnico, pero ya estamos de nuevo en Aquí se habla libertad. Le habla Gonzalo Imio Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, y entiendo que ya tenemos de nuevo en línea a nuestro querido amigo Olnar Ortiz. Olnar, ¿estás allí? Sí, correcto. Mira, Olnar, y del último caso que quería hablar es del asesinato de Virgilio. Cuéntame en qué estatus está esa situación, qué pasó allí, cómo van esas investigaciones. Con el grupo de la FARC en la comunidad de Pendare. Esto no trascendió mucho a nivel nacional y a nivel internacional porque en ese momento estaban prácticamente decretando el estado de emergencia en Venezuela producto del COVID, pero esto ha trascendido mucho más cada vez en el estado de Amazonas con estos grupos irregulares, y que en este caso Virgilio era una de las personas que mayormente era el que ha venido haciendo las denuncias. Incluso hay una denuncia hecha desde el 2020 y donde incluso se solicitaba no solamente a él, sino a toda la directiva de OIPUS medidas de protección por hacer denuncias de esta magnitud en un estado donde prácticamente no hay control de frontera, no hay control incluso de las mismas fuerzas armadas por el estado, que es tan grande y que evidentemente quienes son los guardianes de la selva somos nosotros, los indígenas. Entonces esta es una situación que para nosotros nos cayó muy mal, porque Virgilio es y será siempre una persona admirada por todos los pueblos indígenas, por todos los defensores de derechos humanos y derechos de territorio, que para Amazonas es un líder que perdemos, pero que también es una voz que ahora se alza en el mundo y que tuvimos la oportunidad en Naciones Unidas no solamente de denunciar, sino también dedicar la última intervención en nombre de él. Y que te puedo decir que una de los acuerdos a que se llegó en el mecanismo de experto de Naciones Unidas es esto, es el respeto a los defensores de derechos humanos, el respeto a los defensores de derechos territoriales, porque situaciones como Virgilio, situaciones como las mujeres, como el caso de Zoraida, situaciones de muchos defensores de derechos humanos que están privando de libertad, están ajusticiando, y que no hay eso precisamente, no hay justicia para ellos, y que lo que hay es hostigamiento, intimidación, secuestro, bueno, muchísimas cosas que ocurren en territorio indígena. Oye, muy grave esa situación, Olnar, de verdad. Bueno, seguiremos clamando por justicia, ¿no? De hecho, uno de los lemas del foro es que se haga justicia, ¿no? No sé, ¿quieres añadir algo más, Olnar? Creo que ya tenemos que cerrar este segmento dentro de un ratico, porque tenemos que darle paso a Estefanía Migliorini, coordinadora de aquí del Foro Penal. ¿Pero quieres añadir algo más? Sí, bueno, que en el caso de Trujillo nosotros esperamos llegar al Estado para reunirnos con la organización, porque los familiares están muy temerosos en emitir algún comunicado, alguna respuesta. Es por eso que ellos se han mantenido, si se quiere, alejados de toda esta situación, porque están
muy, ya bueno, no es para menos, ¿no? Y nosotros estamos esperando llegar al Estado para ponernos a la orden y comenzar a trabajar también de manera nacional e internacional en referencia a este caso particular, y que bueno, que nuestros pueblos indígenas contarán siempre con la coordinación de pueblos indígenas del Foro Penal para, ojalá en un momento determinado, como nuestro lema dice, que se haga justicia, no demandar justicia, sino solamente tener alegría para todos nuestros pueblos indígenas de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Olnar. Y fíjense, yo cierro, ya despedimos a Olnar, pero yo cierro esta parte del programa con este comentario. ¿Por qué la gente tiene que tener miedo de la justicia? ¿Por qué la gente tiene que tener miedo de las instituciones que se supone están allí para protegernos? Un país en el que la gente le tiene miedo a sus instituciones, en el que la gente le tiene miedo a la justicia, es un país en el que no hay libertad, es un país en el que no hay democracia. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque nada más terrible para un ciudadano que no contar con las instituciones que se supone que deben protegerlo en situaciones como, por ejemplo, la de este asesinato de este líder indígena, o en el caso de Kumada-Capayo, o en el caso de los Yanomami, etcétera. Sobre todo en estos casos, a mí particularmente me duele mucho, son poblaciones muy vulnerables, primero por los lugares en los que están, que son muy remotos. Luego, por ejemplo, fíjense ustedes, este muchacho, este adolescente que está ahora encerrado en el hospital militar, ni siquiera habla castellano, habla solo su lengua ancestral. Imagínense ustedes el miedo que debe sentir ese muchacho. ¿Por qué tenemos que tener miedo de la justicia? ¿Por qué le tenemos la verdad? La verdad nos sirve para construir, la verdad nos sirve para desarrollarnos como ciudadanos y como seres humanos. Es desde allí que tenemos que partir. Por eso el llamado de atención que yo quiero hacer al cierre de este primer segmento del programa es ese. No podemos vivir con miedo de las instituciones, no podemos tenerle miedo a la policía, no podemos tenerle miedo a los militares, no podemos tenerle miedo a la fiscalía, no podemos tenerle miedo a los tribunales. Tenemos que vivir en un país en el que esas instituciones, lejos de generarnos miedo, nos generen confianza. Y ese es el llamado que yo hago desde el Foro Penal en este momento en relación a estas situaciones. Bueno, precisamente por esto que estoy comentando, también quería hablar, no sé si ya la tenemos en línea, con la coordinadora de Caracas del Foro Penal, Estefanía Migliorini. Todavía no tenemos la llamada, me informan en producción. Bueno, ¿qué ha venido pasando? Ya se los dije al principio del programa, a un grupo de personas muy particular, muy específico, pues contra ella se ha desatado pues una persecución muy intensa, específicamente en la gran mayoría de los casos a cargo de la DGCIN, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, por estar supuestamente incursos en algunos actos de lo que ellos llaman conspiración y de supuesta asociación para delinquir, ¿no? Estefanía nos va a contar más detalles de esto, de qué se tratan estas imputaciones, pero el punto es que, como ha sido característico a lo largo de toda la pandemia, esto refleja muy claramente lo que es esa persecución selectiva. Ya no hay, porque no puede haberlas, porque no existen este tipo de manifestaciones, ya no hay esas manifestaciones masivas que había antes desde el punto de vista político, y por supuesto ya no se están dando estas detenciones masivas de decenas o de centenares de personas, pero sí se está dando esta persecución selectiva. Y para hablar un poco de qué es lo que ha pasado en particular con estos integrantes del Partido Bandera Roja, con estos activistas humanitarios, estos sindicalistas que han sido ya pues formalmente privados de su libertad en los últimos días, tenemos ya en línea a Estefanía Migliorini, abogada, coordinadora de Caracas del Foro Penal. Hola Estefanía, buenos días, ¿cómo estás? Gonzalo, buenos días, ¿todo bien? Mira Estefanía, cuéntanos un poco qué pasó, qué ha pasado en esa situación que estoy comentando, el caso de la persecución concreta a estos miembros de Bandera Roja, de instituciones sindicales e incluso activistas humanitarios. ¿Qué ha pasado en ese caso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ok, bueno, como bien hemos visto, estas personas que son activistas, ¿verdad?, de sindicalistas, defensores de los derechos humanos, miembros del Partido Bandera Roja, han venido contra ellos una persecución en diferentes estados, ¿no? Lo que sí hay que dejar claro es que nos encontramos en una detención arbitraria en contra de todos ellos, puesto que lo que pudimos observar en lo que fue en la audiencia de presentación, ahí no hay ningún elemento
a pesar de que, como muy bien dijo el juez, estamos iniciando el proceso. Sin embargo, para haber iniciado este proceso de investigación, no hay absolutamente nada. Son puros cuentos, supuestamente es por un grupo de WhatsApp que ellos están privados de libertad por diferentes temas de conversación que se han hablado allí, pero no hay nada en concreto. Hay muchas arbitrariedades, muchas irregularidades en lo que respecta al expediente. En este momento, por medio de una solicitud de la Fiscalía del día 6 de julio, el expediente está en reserva. Por lo tanto, tampoco podemos tener copias del expediente por esta solicitud del Ministerio Público. También se puede observar que no hay ninguna individualización de los hechos que se le están atribuyendo a ellos. Se supone que si ellos detienen a una persona es porque tienen quizás adelantado algo de investigación, cosa que en el expediente no está. Bueno, entre tantas limitantes también, por respecto de que, bueno, como sabemos que es un tema político, nos limitan a muchas cosas, ¿no? En este caso, por lo menos una que es fundamental para nosotros poder ejercer nuestros recursos de apelación, es por lo menos tener copia de lo que se ventiló en esa audiencia de presentación y de la decisión respectiva de la privativa que le dieron en ese momento. Y pues bueno, nos tocará hacer ese recurso a ciegas porque no podemos dejar de hacer ello. A ellos actualmente se les están imputando los delitos de asociación para delinquir y conspiración. Esos son los dos delitos que se le están imputando a ellos. Y pues bueno, como dije hace rato y vuelvo a repetir, no hay una conducta delictual especificada por los representantes del Ministerio Público de que se le atribuyan esos delitos a estas personas que son miembros activistas políticos de bandera roja, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Mira, Estefanía, ¿cuántas personas están detenidas por toda esta situación? Entendemos que primero fue presentado al juez Bracho, pero después en una segunda tanda se presentó otro bloque de personas. ¿Cuántos están detenidos en total hasta este momento? Sí, actualmente van 6 personas. En la audiencia que tuvimos el sábado de presentación estaba Emilio Negrín, estaba Néstor Astudillo, estaba los dos que nosotros representamos, que es Alonso Meléndez y Reinaldo Cortés, y estaba Daniel Blanco. Esas 5 personas fueron presentadas el día sábado. A todos se le atribuyen los mismos hechos y los mismos delitos. Y entiendo que fue detenida otra persona después en Guárico. Sí, lo que pasa es que, bueno, todavía esa persona no tenemos confirmación del nombre de esa persona. Al igual que, pues, bueno, hubo otra detención también en Táchira. Y hasta los momentos, pues, bueno, no tenemos el reporte por parte de los familiares de ellos. Ok. Mira, Estefanía, de lo que tú has visto, Estefanía trabaja desde hace ya años en el Foro Penal. Podríamos identificar esto como nuevos casos de persecución selectiva, ¿cierto? Sí, correcto. Es como una manera, lo que pasa es que, bueno, los miembros de los partidos políticos, por lo menos en este caso lo que son Bandera Roja, por parte del sindicato, ellos de alguna u otra manera han hecho, digamos que exigencias al Estado por las mejoras salariales, tanto de las personas jubiladas, de los pensionados, de los empleados públicos. Y pues bueno, esta persecución, como se ha venido haciendo en todos los estados, pues bueno, esta persecución es como que una manera de amedrentamiento para que ellos, digamos que bajen la voz de todas aquellas personas que quizás ellos quieren alzarla para unas mejorías, para una mejor calidad de vida, para esas mejoras salariales, ya que, pues bueno, estas personas con quizás lo que puedan ganar no cubren lo que serían todos sus gastos, sobre todo para la alimentación a nivel, en sus hogares, pues, a nivel en su mes, pues. Claro, claro.
Estefanía, no quería dejar la oportunidad de hablar del caso de Igber Marín. Cuéntame un poco en qué situación estamos, cómo está ese caso. Ok, bueno, el caso del teniente coronel Igber Marín, estamos ahorita en el lapso para interponer el recurso de casación. Como bien sabemos, él ya tuvo una audiencia de juicio, lo condenaron a 7 años y 6 meses, sin embargo, se apeló de esa decisión. Fuimos a una audiencia de apelación donde, pues bueno, la Corte Marcial en este particular, ya que está siendo ventilado su caso por tribunales militares, dio sin lugar la apelación y ratifica la sentencia. Y pues bueno, hasta los momentos, desde hace aproximadamente un mes, solamente han transcurrido 2 días de despacho para nosotros poder interponer el recurso de casación. En esta situación en la que estamos, hay una peculiaridad de que en el mes de marzo se hicieron diversas denuncias como víctima del teniente Igber Marín Chaparro, ya que, bueno, se le han violentado todos sus derechos, las irregularidades en el juicio fueron bastante notorias, y pues bueno, la situación que él vive ahí en la DGC es de verdad que bastante fuerte. Él vive en una celda donde tiene una rejilla que da directamente hasta el estacionamiento, y él dice que con toda la intención de los funcionarios allá que lo custodian, prenden siempre los carros y todo ese smog se le mete a la celda. Tiene problemas respiratorios, tiene problemas de tensión, a él le dio 2 veces COVID, no fue atendido en su respectiva oportunidad y como debe ser. Y pues bueno, la Fiscalía en un primer momento sí llamó al familiar, ¿verdad?, en este caso al padre, para que brindara una declaración sobre esas denuncias que se estaban realizando. Sin embargo, a Igber Marín Chaparro, pese a que el Ministerio Público ha ido en varias oportunidades a la DGCIN, pues no le ha tomado directamente la denuncia a él. Le llevaron un médico psicólogo sin haberle tomado previamente la denuncia. Entonces, pues bueno, en reiteradas oportunidades que se ha ido a conversar con el fiscal, se le ha pedido y se le ha exigido que por favor vaya hasta la sede del DGCIN para que le tome la denuncia, puesto que él es una víctima de toda esta situación irregular a la que está viviendo. Bueno, y esas investigaciones, esas denuncias no han avanzado más de allí, entonces. No han avanzado más de allí, pues, o sea, si ni siquiera le han tomado la denuncia a la propia víctima, ¿cómo pueden seguir avanzando o llegar a una investigación realmente valedera? Ok. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. Gracias, estaremos, como siempre, muy pendientes de estos casos. ¿Hay algo que quieras añadir? No, bueno, todavía estamos por culminar la audiencia del caso del magnicidio, el del dron. Estamos ya en las últimas audiencias, esperando las conclusiones. Por allí vimos, digamos que un comunicado, una decisión adelantada por parte de lo que sería el fiscal general. Pues bueno, si todavía no hemos llegado a las conclusiones y quien realmente debería emitir una decisión en este caso es el juez, entonces es como algo irregular ese adelanto de opinión, ¿no?, de que van a condenar a todos estos muchachos, y aún a sabiendas de que el Ministerio Público tiene las pruebas donde exculpan al representado de nosotros, que es José Eloy Rivas. Entonces esos adelantos de opiniones así no deberían producirse, al igual que en contra de Mirlendris Benítez, que también es representada de nosotros, que no hay nada en contra de ella para que puedan emitir un juicio desfavorable antes de tiempo. Bueno, Estefanía, lamentablemente es así. Aquí a veces pareciera que se imparten las instrucciones a los tribunales desde los medios de comunicación y ya después de eso pues hay muy poco que hacer. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, hasta luego, pues. Gracias. Saludos. Bueno, miren, así está entonces la situación. Fíjense, hablamos de nuestros hermanos indígenas, hablamos de estos casos que se llevan aquí en Caracas. Quiero aprovechar la oportunidad. Bueno, perdí aquí cuando perdimos el contacto, nos estaba saludando mucha gente de nuestro equipo de Foro Penal, Munira desde Miami, Ana María también desde Estados Unidos, José Jesús Torres de allá del Estado portugués, un gran abrazo para ti. Aquí nos está saludando Betty Soto. Y bueno, y muchas otras personas pues nos están saludando. Nuestro más fraterno y cariñoso abrazo para ustedes. Bueno,
no creo que quepa añadir nada más, ¿no? A mí me gusta muchas veces que los oyentes sean los que saquen sus propias conclusiones, o en todo caso los que investiguen, que queden en ustedes, queridos oyentes, sembrada la semillita, la duda de si esto que estamos denunciando está bien o está mal, y que indaguen sobre esto. Esto incluso lo digo si quienes nos están escuchando son personas cercanas al gobierno, si son personas cercanas al poder, porque a nadie le interesa vivir en un país en el que estas cosas pasen, por una razón muy sencilla. Esta máquina de la represión, de la que les voy a hablar ahora, esta máquina de la represión no discrimina, y hoy está dirigida contra unas personas en particular que de repente no tienen nada que ver contigo, pero mañana puede ser tú el que sea víctima de esta máquina de represión. Y aquí no importa si eres verde, rojo, azul, blanco, amarillo, eso no importa. Aquí lo que importa es que el gobierno a veces necesita consolidar sus narrativas, y para consolidar esas narrativas, que lamentablemente muchas veces están fuera de la realidad, utiliza a las personas en estos procesos penales como chivos expiatorios, como elementos de demostración de que lo que el poder está diciendo es verdad, cuando lamentablemente en muchos casos no lo es. Y bueno, ya para cerrar el programa, vamos ahora sí con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al día 11 de julio de 2022, en el Foro Penal registramos 242 presos políticos, un incremento significativo de la semana pasada por todas estas detenciones selectivas que se dieron recientemente. 14 de estas personas, de estos presos políticos, son mujeres, 129 son militares, 113 son civiles, y todavía nos queda un adolescente arbitrariamente privado de su libertad. Hemos acumulado 15.776 arrestos arbitrarios de 2014 hasta acá. 11 personas han fallecido mientras eran presos políticos bajo custodia del Estado, y 875 civiles han sido presentados ante la jurisdicción de los tribunales militares. Así está la máquina de la represión en este momento en nuestro país. No los olvidemos. El peor castigo, el peor enemigo de un preso político, de un perseguido político, es el olvido, y para eso es que estamos nosotros acá, para registrar paso a paso y cada día lo que está ocurriendo. Bueno, ya no me queda más sino despedir este programa, saludar de nuevo a todos nuestros amigos que tuvieron la deferencia pues de conectarse con nosotros, de escuchar estas realidades que nos toca lamentablemente mostrar. Yo siempre lo digo, ojalá yo pudiera dedicarme a otra cosa, ojalá pudiéramos tener un programa de radio en el que pudiéramos conversar sobre música, poesía, arte, literatura, pero no, lamentablemente esta es la realidad que nos tocó vivir, y es la realidad que tenemos que denunciar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijos vivan en un país como el que nos ha tocado vivir a nosotros, porque yo creo que nadie quiere vivir en un país en el que se le tenga miedo a las instituciones. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos haciendo lo que hacemos, y por eso siempre incluso nos ponemos a la orden de las instituciones para que aflore la verdad de los hechos y cese la impunidad. Lamentablemente en muchos casos pues esa intención de cese de impunidad, esa intención de ver florecer la verdad pues no está presente, y es contra eso, contra lo que nosotros alzamos la voz. Bueno, ya sin más que decir, me despido de ustedes en nombre de Foro Penal, en nombre de Alfredo Romero, nuestro director presidente, en nombre de todos y cada uno de nuestros coordinadores en todo el país, de nuestros activistas, de nuestros voluntarios, y también me despido de ustedes en nombre de RCR 750M, esta vez a través de su canal en vivo de YouTube y a través de rcr.tv. Aquí estamos, aquí seguimos, y aquí se habla libertad. Nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de Aquí se habla libertad. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.